En la clase de hoy vamos a comenzar a estudiar la interacción magnética. Es decir, ahora vamos a considerar que los átomos ya no están aislados, ¿sí? Que dos átomos se pueden ver, digamos, magnéticamente. Y vamos a empezar con un ejemplo, el ejemplo más simple, ¿sí? El ejemplo más sencillo, en el cual consideramos dos átomos A y B, ambos con un spin S sub A y S sub B de un medio, ¿sí? Un spin total. Y básicamente recordando que algunas cuestiones que habíamos utilizado en clases anteriores, vamos a decir que el spin total, ¿sí? Siempre hablando de operador, va a ser la suma del operador de spin del átomo A más el operador de spin del átomo B. Si aquí básicamente tenemos dos posibilidades que son las que se discuten en la transparencia. Básicamente si tenemos el caso de que el spin de A y el spin de B, ahora el número, digamos, el número cuántico de spin es un medio positivo en ambos casos, tenemos la situación en los cuales se puede representar eso como que los spines de ambos átomos se encuentran paralelos. Obviamente el spin total, ¿sí? El número de spin total va a ser la suma, ¿sí? De un medio más un medio, que es 1. ¿Sí? Eso se conoce como estado triplete. Bien, la otra posibilidad es que el número de spin del átomo A sea opuesto al número de spin del átomo B. ¿Sí? Es otro de los valores posibles para el número S, o el número de spin. Fíjense que ahí sería más un medio y menos un medio, independientemente de A o B, ¿verdad? Sería lo análogo. En ese caso, al calcular el número de spin total, vamos a tener que el resultado es 0, porque tenemos un spin más un medio y uno menos un medio. Ese se conoce como estado singulete, que sería el antiparalelo de spin, digamos, si queremos hablar en esos términos. Bien, lo que vamos a hacer ahora es, ni siquiera vamos a desarrollar las cuentas porque están hechas aquí, es recordar que el cuadrado de los operadores de spin, tanto para el átomo A como para el átomo B, se pueden calcular de esa forma, ¿verdad? Aquí tenemos que el valor esperado para el cuadrado del operador, que es en realidad el mismo número, va a ser bueno, un medio por un medio más 1, lo que nos da 3/4. Si ahora nosotros hacemos lo propio con el spin total, en las dos posibilidades que teníamos, vamos a tener que, bueno, de vuelta el valor esperado para el cuadrado del operador de spin total va a ser, en el caso del estado triplete, ¿sí? En el caso que hablamos de que los spins están paralelos, como el spin total valía 1, ¿sí? Aquí el valor esperado para el cuadrado va a ser 1 por 1 más 1, que es justamente 2. Lo propio con el cuadrado del operador de spin total en el estado singulete, que es el estado antiparalelo de spin, digamos. En ese caso vamos a tener que el número de spin total es 0, con lo cual el cuadrado también va a ser 0. Entonces tenemos dos posibilidades, ¿sí? Ahora lo que hacemos es desarrollar justamente a partir de la definición o justamente del operador spin total, como sería la suma, ¿verdad?, de el operador del átomo A más el operador del átomo B. Al tener los cuadrados, ¿sí? Lo que terminamos es análogo a como desarrollamos el factor G del AND, ¿sí? Aquí aplicamos las mismas propiedades, ¿sí? Vamos a tener una especie de cuadrado de binomio, se puede decir así, y ahí aparece el producto justamente entre el operador A y el operador B, ¿sí? Ese producto entre el operador A y el operador B va a ser determinante justamente para esta energía de intercambio entre esos dos átomos. Entonces, voy a tener obviamente dos posibilidades, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo dos posibilidades de cuadrados del operador de spin total.
Entonces, al sustituir, ya sea por 2 o por 0, que fueron los cálculos que teníamos, y recordando que tanto el cuadrado del operador del spin A como el cuadrado del operador del spin B valen 3/4 en ambos casos, despejando voy a obtener dos posibilidades para ese producto de el operador de spin A y el operador de spin B, entre ellos, ¿verdad? Que va a ser más un cuarto para el caso del estado triplete, que también se conoce como el estado simétrico de intercambio, y recordemos que el estado triplete era el que tenía los espines paralelos. Y la otra posibilidad es que el producto de menos 3/4, ¿sí? Cuando estamos mejor dicho, cuando estamos en presencia del estado singulete, también conocido como antisimétrico de intercambio, ¿sí? Este es el asociado a los espines antiparalelos. Bien, entonces a partir justamente de ese producto entre el operador de spin de un átomo y del otro, con el otro, definimos lo que se conoce como el hamiltoniano de intercambio, ¿sí? En este caso particular es el hamiltoniano de intercambio para dos átomos, un átomo A y un átomo B, que es el caso más simple posible. Lo que aparece ahí es una constante de intercambio, ¿sí? O de canje, también conocida así. Es que, bueno, se denomina, lamentablemente se usa la misma letra, J, que el número cuántico J justamente, pero le vamos a poner un subíndice para diferenciarlo en la medida que vayamos avanzando, ¿sí? En la clase, en algún momento quizás estas se puedan juntar, ¿verdad? Entonces, a la J de canje o J de constante de intercambio, le vamos a poner el subíndice de justamente los átomos que tiene en cuenta, digamos, ese intercambio, ¿sí? Bien, entonces, ya que tenemos el producto del operador A y el operador B para ambos casos, podemos calcular justamente, simplemente con el producto de esos dos operadores, digamos, la energía asociada al estado triplete o estado paralelo de spin, y la energía del estado singulete, que sería el estado antiparalelo de spin, ¿sí? Si hacemos esa cuenta muy sencilla, nos va a quedar que esa diferencia de energía definida, en este caso, como la energía triplete menos la de singulete, nos va a dar menos J sub AB. ¿Qué quiere decir esto? Lo que está recuadrado en azul, ¿verdad? Podemos hacer esa discusión muy sencilla, que es que si esa constante de intercambio definida de esa manera, ¿verdad?, es negativa, el estado fundamental va a ser el estado singulete o el antiparalelo. Fíjense que si esa J sub B es negativa, ese delta E, como lo definimos ahí, es positivo, con lo cual eso nos está diciendo que el estado triplete tiene mayor energía que el estado singulete, ¿sí? Entonces, en ese caso estamos hablando de que el estado fundamental es el antiparalelo de spin. En el caso de que J a sub B sea positivo, ahí va a pasar lo opuesto. El estado fundamental es el triplete o el paralelo de spin, debido a que si es positivo, ese signo de menos me está indicando, menos J sub B, que la energía del estado singulete es mayor a la energía del estado triplete, ¿sí? Con esto se favorece el estado paralelo de spin, ¿sí? Y ese sería el estado fundamental de nuestro sistema. Bien, este tipo de intercambio que acabamos de discutir entre dos átomos, ¿sí?, lo vamos a extender a más átomos en unos minutos, ¿sí? Antes de extenderlo, vamos a aclarar que este tipo de intercambio que acabamos de ver entre dos átomos es un tipo de intercambio que existe en el magnetismo, digamos, ¿sí?, que es justamente el intercambio directo. Es decir, esos dos átomos tienen una constante de intercambio entre ellos que es directa, es un fenómeno directo. Básicamente esto es lo que explica, digamos, por ejemplo, el magnetismo en cuando tenemos dos átomos metálicos, digamos, interaccionando directamente, es decir, como por ejemplo el caso del hierro, el cobalto y el níquel, ¿sí? Bueno, pero básicamente este tipo de intercambio, que bueno, como dice aquí, básicamente es la interacción de intercambio entre electrones de átomos vecinos, digamos, de primeros vecinos, ¿sí?
Este tipo de intercambio, básicamente lo que dice ahí, como es directo, no necesita la presencia de un intermediario, ¿sí? ¿Qué quiere decir intermediario? Bueno, la presencia de algún otro átomo, ¿sí? En la realidad es justamente el intercambio directo se da en algunos relativamente pocos casos, ¿sí? Porque en la mayoría de los compuestos que vamos a observar magnetismo, salvando las excepciones que acabé de mencionar para esos metales en particular, el intercambio indirecto es el más común. Lo que queremos decir con esto es que ahora los átomos magnéticos o los átomos de esos, pensemos en metales por ahora, están de alguna manera vinculados a través de un intermediario no magnético, digamos, que se podría considerar diamagnético. Es el caso típico de, por ejemplo, los compuestos que son óxidos de metales de transición, que exhiben magnetismo, digo, no solo magnetismo, sino que incluso pueden ser ferromagnetos. De hecho, el caso quizá más conocido sea la ferrita, ¿verdad? Que es un óxido de hierro mixto, de valencia mixta, que justamente lo que exhibe es ferromagnetismo, ¿sí? De hecho es natural, se encuentra en la naturaleza. Bien, entonces vale la pena aquí destacar que hay dos tipos de intercambios, ¿sí? Uno directo y otro indirecto, que también se puede conocer como superintercambio. Bien, como les decía, en el caso del superintercambio o intercambio directo, estamos en presencia de un intercambio a través de un intermediario, ¿sí? Que es un átomo esencialmente no magnético, típicamente oxígeno en óxidos, pero no exclusivamente. Bien, entonces vamos a discutir cualitativamente al menos el fenómeno de superintercambio para después volver al intercambio directo y sus modelos, digamos, más conocidos, ¿sí? Entonces, básicamente la interacción de superintercambio, como está esquematizado ahí, involucra la participación de dos átomos magnéticos. En este caso aquí estamos suponiendo un solo electrón desapareado, ¿sí? Es un ejemplo. Es decir, cada átomo tiene un electrón desapareado, ¿sí? Y lo que vamos a ver ahora es cuál de alguna manera va a ser la configuración magnética o de interacción magnética de menor energía o la que está más favorecida de alguna manera, ¿sí? Bien, lo que vamos a ver, vamos de alguna manera adelantando aquí, es que en la presencia de interacciones de superintercambio, la interacción magnética que se ve favorecida es la antiparalela, ¿sí? Llamémosle antiparalela porque estamos hablando de dos átomos nada más, y quizá antiferromagnético estaría mal, digamos, decirlo, a menos que consideremos la interacción, digamos, expandida, ¿verdad? En una dimensión o en lo que sea, como en las tres. Pero hablemos de, digamos, una configuración antiparalela, o si quieren antiferromagnética, pero únicamente entre dos átomos por ahora. Va a estar favorecida respecto de la configuración ferromagnética. ¿Qué queremos decir con esto? Es que si hay interacciones de superintercambio, muy probablemente, ¿sí? Y no va a suceder todas las veces, vamos a ver que no, pero la mayoría de las veces, ¿sí? Los compuestos que exhiben superintercambio tienden a dar interacciones de tipo antiferromagnéticas. Y vamos a discutir un poquito por qué. Veamos entonces que si tenemos en cuenta entonces los momentos magnéticos, están justamente en la configuración antiferromagnética, que es la que se muestra arriba, tenemos, digamos, tres posibilidades, que es la configuración que denominan A, B y C, ¿sí? Básicamente aquí fíjense que en todas esas configuraciones, ¿sí? No estamos teniendo, valga la redundancia, configuraciones de alta energía. Fíjense que tenemos en la configuración A, en el átomo intermediario, que está representado ahí por los espines antiparalelos, que en este caso refiere y va a referir mayoritariamente a un átomo de oxígeno, por ejemplo. Están, digamos, de forma antiparalela, ¿sí? Minimizando su energía. Y después tenemos que
que en ninguna de las tres configuraciones tenemos una configuración de alta energía. Ahora, si nos fijamos en el caso de la configuración ferromagnética, aquí las tenemos marcadas en rojo. Esas dos configuraciones, ¿sí?, que de alguna manera surgen como en el caso antiferromagnético, ¿verdad?, de la combinación de posibilidades que tenemos, ¿sí?, surgen dos estados que son los dados por las letras E y F, en este caso, están denominados así, en los cuales tenemos justamente la presencia de estados de spin paralelos en un átomo, en el caso E en el oxígeno, y en el caso de F en uno de los átomos magnéticos, ¿sí? Con lo cual, digamos, esto ya sabemos que están prohibidos por principio de exclusión. Básicamente esto lo que determina es que la configuración ferromagnética sea de alguna manera menos probable, ¿sí?, que justamente la configuración antiferromagnética. O sea, va a ser una configuración por lo general de mayor energía. Bien, veamos ahora un tipo particular de superintercambio, ¿sí?, o intercambio indirecto, que es cuando tenemos, que se define como doble intercambio, ¿sí?, que es un superintercambio o intercambio directo muy particular, que se observa en compuestos como les decía en las ferritas y también en manganitas, que son otro tipo de óxidos magnéticos. Veamos que las configuraciones de doble intercambio son bastante importantes dentro del conjunto de las interacciones de superintercambio, porque en este caso sí lo que se favorece es la configuración ferromagnética entre esos dos átomos. Aquí no tenemos representado el átomo intermediario, ¿sí?, pero simplemente tenemos representados los átomos, o mejor dicho, los espines de cada átomo, ¿sí? Fíjense que ahora los dos átomos que están participando en este doble intercambio no tienen la misma valencia, es decir, en las manganitas, ¿sí?, así como en las ferritas, la valencia del átomo metálico es mixta, ¿sí? En el caso de las manganitas tenemos la coexistencia de manganeso 3+ y manganeso 4+, con configuraciones 3d4 y 3d3 respectivamente. Entonces, en este tipo de, digamos, óxidos o, digamos, compuestos que tengan átomos magnéticos con valencia mixta, el intercambio, debido al doble intercambio, justamente pasa a tener ese nombre particular, favorece la configuración ferromagnética ante la antiferromagnética. Así va a ser una configuración de menor energía que la configuración antiferromagnética, ¿sí? Este quizás sea uno de los casos particulares de las interacciones de superintercambio más relevantes, digamos, a nivel tecnológico. Bien, veamos ahora entonces cómo podemos explicar las interacciones que favorecen un alineamiento paralelo de spin que es característico del ferromagnetismo, aplicando un modelo que se conoce como el modelo molecular de Weiss. Vamos a desarrollar este modelo, ¿sí? Este modelo aplica estrictamente para interacciones directas. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es un desarrollo para obtener la expresión de la susceptibilidad, en este caso ferromagnética, aplicando justamente este modelo. Bien, apliquemos entonces el modelo de Weiss, o modelo de campo medio o campo molecular, para encontrar una expresión que nos permita describir la magnetización y después más tarde la susceptibilidad correspondiente a un ferromagneto, ¿sí? Este es el modelo de Weiss, aclaremos aquí. Es un modelo que
permite describir el ferromagnetismo, ¿sí? De hecho, no es el único, ¿sí? De alguna manera es una extensión del modelo de Ising, que es puramente teórico. Este es un poco más fenomenológico. De cualquier manera, perdón, el modelo de Ising no lo vamos a estudiar en el curso. Sí vamos a hacer entonces el desarrollo para el modelo de Weiss. En este caso, conviene previamente extender también, en otras palabras, nuestro hamiltoniano para el intercambio, ¿sí? Entre dos átomos, digamos, entre dos o más átomos. Y ese hamiltoniano, ¿sí? Es el hamiltoniano de Heisenberg. ¿Sí? El hamiltoniano de Heisenberg se define justamente como menos la sumatoria, ¿sí? Es una sumatoria doble, ¿verdad? De I y J, de la constante de intercambio o constante de canje J sub IJ por el momento de spin de los spines sub I y los spines sub J, digamos. ¿Sí? Esto es una integral doble, ¿de acuerdo? Y básicamente a partir de esto nosotros tenemos un hamiltoniano que nos permite describir ahora no solo dos átomos, sino más átomos, ¿verdad? Básicamente hay una igualdad que se cumple aquí, que es la siguiente. Antes de ver la igualdad, pensemos que tenemos un átomo sub I, ¿sí? Y que ahora estamos rodeados, ¿sí? Pongamos por ejemplo de J vecinos, ¿sí? En este caso serían 4 vecinos. En esa integral doble que tenemos ahí, estamos teniendo, estamos teniendo en cuenta no solo la interacción de los I con los J, ¿sí? Que serían estas interacciones, los I con los J, sino que también estamos teniendo en cuenta, como es una sumatoria doble, digamos, la interacción de los J con los I. Así. Entonces, lo que sucede aquí, mejor dicho, podemos reescribir esto como 2 veces la sumatoria ahora de simplemente sumando los J, o los I mayor a J sería estrictamente, de la misma, digamos, sumatoria, ¿sí? Básicamente lo que estamos teniendo en cuenta en la segunda expresión es simplemente, es decir, la segunda ecuación multiplicado por 2 tiene en cuenta el doble conteo de las interacciones, ¿verdad? Es decir, tanto de la azul como de la roja. Entonces, a partir de esto vamos a desarrollar entonces justamente el modelo de campo medio. Antes que eso vamos a aclarar que vamos a trabajar en algunas condiciones particulares, que son las siguientes. Cada uno de esos J y sub J, es decir, cada una de esas constantes de intercambio, van a ser iguales, ¿sí? en valor, digamos, ¿sí? Para primeros vecinos, ¿sí? Es decir, que eso va a valer J en el caso de que I y J sean los vecinos, digamos, sean átomos vecinos. Y va a ser 0 digamos, en otro caso, ¿sí? Por otra parte, también vamos a considerar orbital quenching, ¿sí? Vamos a trabajar con un caso más sencillo justamente para facilitar las cuentas. En esto vamos obviamente a suponer que J va a ser igual a S, ¿sí? Vamos a expresar las ecuaciones en función del número cuántico J, pero eso va a ser igual a S para este caso que vamos a desarrollar. Bien, entonces aclaremos aquí que vamos a estudiar los casos de que J sub IJ
Esas constantes de intercambio van a ser positivas como las definimos previamente, justamente teniendo en cuenta que estos son interacciones ferromagnéticas, ¿sí? De espines paralelos. Bien, entonces, a partir de esta aclaración, es decir, utilizando el operador de Heisenberg que tiene en cuenta justamente la interacción entre uno o más átomos, ¿sí? Con un cierto spin, ahora vamos a expresar lo que sería el hamiltoniano para este sistema en presencia de un campo magnético externo. ¿Sí? Vamos a retomar el término que acabamos de desarrollar aquí y vamos a sumarle el hamiltoniano asociado a la parte de Zeeman, ¿verdad? La energía de Zeeman. Es decir, aquí vamos a sumar todos los J átomos que están en este sistema, digamos, ¿sí? Una expresión más simple que no tiene en cuenta el átomo I. Digamos, estamos hablando de muchos átomos, ¿sí? Entonces, de alguna manera, en este sentido, ahora lo que vamos a definir es justamente el campo medio, ¿sí? Que nos va a dar este modelo, el modelo de Weiss. Justamente el campo medio, ¿sí? Se define, digamos, de una manera muy astuta, oportuna, que es la siguiente. Si vamos a definir el campo medio, que va a ser igual a una constante de campo medio por la magnetización, ahora vamos a ver, y va a ser definido de esta forma, ¿sí? Va a ser definido como menos 2 sobre el factor G, magnetón de Bohr, por la sumatoria de los G y sub J por S sub J. ¿Sí? Fíjense que este término que está aquí, si uno ahora, digamos, se focaliza en el átomo I, ese que está ahí, digamos, interactuando con sus J vecinos, de alguna manera va a explicar el efecto de esos vecinos justamente, ¿sí? Ahora vamos a, de alguna manera, tratar a esos vecinos, esos J vecinos del átomo I, vamos a, de alguna manera, tener en cuenta que le hacen un campo magnético medio a ese átomo I, ¿sí? Es decir, vamos a representarlo aquí, ¿sí? Vamos a decir que los átomos sub J, vamos a dibujarlos aquí para que quede del todo claro, le hacen al campo I, ¿sí? Entre todos, un campo medio o un campo molecular que le llamamos, ¿sí? Esa es, digamos, el origen de este modelo. Fíjense que definiendo así el campo medio, de esta forma que acabamos de definir, podemos ahora simplemente volver o mejor dicho, expresar en función del producto de la constante J por S sub J, ahora en términos de campo medio, ¿no? Fíjense que se va a cumplir lo siguiente. Para ese átomo I se va a cumplir que menos 2 por S sub I por la sumatoria de G sub I J por S sub J sumado en todos los J vecinos va a ser igual justamente a ¿qué cosa? Despejamos en función del campo medio. Menos G por magnetón de Bohr por S sub I por justamente el campo medio. Bien. Sí, esto pensando, digamos, en el átomo I. ¿Sí? Es justamente lo que decíamos hoy. Vemos al campo medio como el efecto que le hacen todos los J vecinos, en otras palabras. ¿Sí? Con esto vamos a tener una expresión
que va a estar dada por lo siguiente: G magnetón de Bohr por S sub I por el campo magnético medio, más G por magnetón de Bohr por S sub I por el campo magnético. ¿Sí? Ahora estamos teniendo en cuenta la energía de Zeeman. Eso nos va a dar justamente G por el magnetón de Bohr por S sub I por B, ¿sí? Campo magnético externo, más el campo magnético medio o el campo molecular. ¿Sí? Cuando volvemos ahora al hamiltoniano, vamos a tener entonces la siguiente expresión. Ahora vamos a definir ese hamiltoniano focalizado justamente en el átomo sub I. Entonces, esto que acabamos de ver es para cada átomo sub I, ¿sí? Ahora simplemente tenemos que sumar todos los átomos sub I que vamos a tener en un cierto volumen, digamos. ¿Sí? En otras palabras, ese campo magnético medio ahora de alguna manera tiene dentro de sí todos los J vecinos y también se llevó la constante de intercambio, la J sub J. ¿Sí? En otras palabras también, como habíamos definido esto en términos de la magnetización, podemos reescribir este hamiltoniano ahora de la siguiente forma. Va a ser la sumatoria de los I átomos, S sub I, por justamente el campo magnético externo, más ese parámetro de campo medio por la magnetización. Bien, entonces ahora fíjense que la expresión que nos quedó para ese hamiltoniano es muy similar a la expresión que obtuvimos para el paramagnetismo, ¿sí? La diferencia ahora es que en lugar de estar esto multiplicado por el campo magnético externo, ahora tiene un término adicional, que es el término del campo medio, justamente. Recordemos que cuando resolvimos de forma genérica justamente la expresión para el paramagneto, encontramos que esto se podía escribir con la función de Brillouin. ¿Sí? Justamente es lo que vamos a hacer ahora. Recordemos que la expresión de la magnetización la vamos a escribir en función de una magnetización sub S, que después vamos a comentar más adelante qué es. No es otra cosa que una constante, que en el caso del paramagnetismo era el producto de N por G sub J por magnetón de Bohr. ¿Sí? Recuerden que eso nosotros lo multiplicábamos por la función de Brillouin, ¿sí? A una variable I. Lo que debemos hacer ahora es justamente definir esa variable I en función de los parámetros energéticos del sistema. ¿Sí? En realidad el cociente. Fíjense que tenemos por un lado la energía. Esto es análogo al caso del paramagneto, con la diferencia de que aquí tenemos en lugar de un campo magnético externo la suma de dos términos. Todo esto sobre la constante de Boltzmann por la temperatura. ¿Sí? Antes de seguir desarrollando esta expresión, conviene ver gráficamente un poco cómo es, o discutir, digamos, esta expresión en términos gráficos. Hagámoslo. Fíjense que tenemos, por ejemplo, una expresión para la magnetización que podemos reescribirla de la siguiente forma. Magnetización sobre la magnetización sub S va a ser igual a la función de Brillouin en función de esa variable I. Y vamos justamente a graficar lo que sería el cociente entre la magnetización y M sub S, que no es otra cosa que la función de Brillouin, para este caso. Bien, fíjense que vamos a tener, si recuerdan de la clase anterior, que la función de Brillouin, al caso genérico,
tenía una expresión que era una suma de cotangentes, ¿sí? De dos términos. No sé si se acuerdan de eso. Bien, si no, lo pueden ver en las transparencias de paramagnetismo. Sí, esta entonces es justamente la ecuación de Brillouin genérica. Entonces, discutamos, antes de seguir con una expresión de susceptibilidad o de magnetización, discutamos en términos de, primero que nada, campo magnético cero, ¿sí? Fíjense qué es lo que sucede cuando tenemos un campo magnético igual a cero. En otras palabras, va a ser un caso particular de la solución. Campo magnético externo cero, ¿sí? O nulo. En ese caso, fíjense que nuestra expresión para la magnetización, ¿sí? Fíjense cómo definimos la variable I, nos va a quedar de la siguiente forma. Para campo magnético cero vamos a entonces tener que I va a ser igual a factor G de Landé por magnetón de Bohr por J por B, que va a ser igual a 0, más lambda sobre M, todo sobre KBT. ¿Sí? Si esto es igual a 0, nos va a quedar una expresión que luce de la siguiente forma. Fíjense, vamos a despejar aquí la magnetización, que es lo que nos interesa ver un poco. Nos va a quedar entonces despejando como KBT por la variable I, que es la que tenemos aquí en el gráfico, todo sobre factor G, magnetón de Bohr, constante J y además el lambda que multiplica la M. ¿Sí? Fíjense que en otras palabras lo que tenemos es una dependencia de la magnetización en función de la variable I, que es lineal, en otras palabras. Fíjense que aquí tenemos que este término, vamos a hacerlo con negro, que este término que está aquí es una constante, ¿sí? Bien, entonces, en otras palabras lo que tenemos es una dependencia lineal de la magnetización con la variable I, ¿sí? Y eso lo vamos a de alguna manera estudiar cualitativamente para diferentes temperaturas, que de alguna manera nos van a estar evaluando la pendiente de esa curva, ¿sí? Si pensamos, por ejemplo, en el caso de temperaturas, pensemos altas, ¿sí? Vamos a tener una pendiente grande también. Fíjense que esa pendiente, justamente a medida que aumenta la temperatura, la pendiente de esa recta va a ser mayor, ¿verdad? Fíjense que en ese caso vamos a tener, de alguna manera, si buscamos una solución por la intersección de estos dos gráficos, que básicamente a medida que la temperatura sea muy alta, como la pendiente es muy alta, digamos que se intersecta con la función de Brillouin con una magnetización que es nula, igual a 0. ¿Sí? Se intersecta solo ahí. Bien, pensemos ahora en otra temperatura. Esta es una temperatura relativamente alta, que vamos a asumir que es mayor a una temperatura crítica, que también vamos a definir en unos minutos, que es justamente la temperatura en la cual la pendiente coincide con la pendiente ahí tendiendo a 0 de la función de Brillouin, que es una temperatura, eso se da, pensemos ahora en una temperatura crítica, ¿sí? Y vamos a desarrollar justamente las soluciones ahora en un momento. Pero lo más importante de aquí de visualizar, que es la primera gran diferencia que vamos a encontrar justamente con un paramagneto, es cuando vemos temperaturas más bajas, ¿sí? Es decir, pendientes más bajas, ¿sí? Ahí lo que vamos a tener son, van a aparecer soluciones de magnetización no nulas, ¿sí? Fíjense que vamos a tener aquí una magnetización, llamémosle positiva, y aquí
vamos a tener una magnetización negativa, pongámosle así. ¿Sí? Esto, fíjense que es una cosa que no es menor, porque nos está diciendo que incluso a campo magnético cero vamos a tener a ciertas temperaturas, que vamos a ver luego que son a temperaturas menores a Tc. Esto no tiene que ser mucho menor, aquí arreglémoslo. ¿Sí? Simplemente, en este caso, a una temperatura menor a esa temperatura crítica, entonces vamos a tener una magnetización no nula, ¿sí? Y esto ya pasa a ser la primera característica importante de un ferromagneto, ¿sí? En el caso de un paramagneto, recuerden que cuando yo tenía un campo magnético nulo, la magnetización se anulaba, ¿verdad? ¿Sí? Esos momentos de spin pasaban a orientarse randómicamente, ¿sí? Ahora hay algo que justamente es efecto del campo medio, o si quieren verlo, efecto de que tenemos un término adicional aquí, que para el paramagneto no lo teníamos, que justamente está asociado a la magnetización y que va a ser exclusivo de ferromagnetos, ¿sí? Eso como discusión general antes de seguir con la resolución de la susceptibilidad en función de la temperatura. Bien, veamos ahora entonces a partir de la expresión de magnetización en función de la ecuación de Brillouin, cómo podemos llegar a una expresión para la susceptibilidad ahora de un ferromagneto, pero primeramente veamos el caso en el cual tenemos temperaturas relativamente altas, ¿sí? Es decir, temperaturas mayores a esa temperatura crítica, y veamos cómo luce la ecuación de la susceptibilidad en este caso. Desarrollemos entonces una expresión para el ferromagnetismo, en particular para la susceptibilidad, pero en el caso de temperaturas mayores a la temperatura de esa temperatura crítica. Habíamos visto que la magnetización la podíamos escribir como una magnetización parámetro constante m sub s por la función de Brillouin, evaluada en una variable i que habíamos definido previamente de la siguiente forma. J, aquí tenemos el término de campo externo y el término de campo medio sobre constante de Boltzmann por tiempo. Sí, aquí la variable esa m sub s se denomina magnetización de saturación, ¿sí? Es una magnetización que se puede expresar de la siguiente forma, ¿sí? Esa sería la expresión. Digamos que en otras palabras es la máxima magnetización que va a tener un sistema ferromagnético. Eso vamos a ver en qué condiciones se da. Bien, entonces decíamos que nos interesa el caso de temperaturas mayores a la temperatura crítica, ¿sí? Habíamos visto en particular recién cuando discutíamos a partir de la función de Brillouin para diferentes temperaturas a campo magnético nulo, ¿sí? Habíamos visto que la solución que se obtenía era una magnetización nula, justamente cuando estábamos en temperaturas relativamente altas o por encima de esta temperatura crítica. Justamente entonces, con esto en mente, podemos hacer una aproximación que también hicimos en el caso cuando desarrollamos la susceptibilidad paramagnética, ¿sí? De hecho, vamos a hacer exactamente la misma aproximación. Vamos a aproximar ahora la función de Brillouin al segundo término de Taylor, ¿sí? Y eso, si ustedes recuerdan, ¿sí? Nos quedaba una aproximación que era igual a j más 1 por la variable i, en este caso sobre 3j. ¿Sí? Fíjense que lo que cambia ahora, nada más, es cuánto vale i, ¿verdad? Esto lo podemos entonces ahora sustituir por lo que vale ahora nuestra variable i, que justamente copiamos de acá arriba. ¿Sí? Tenemos esta expresión.
Bien, entonces ahora vamos a seguir haciendo cuentas, ¿sí? Para justamente despejar en primera medida la magnetización y luego la susceptibilidad. Bien, entonces tenemos que esta expresión, que es la función de Brillouin, evaluada en I, va a ser igual a la magnetización M sobre la M sub S. Bien, entonces, ahora lo que se puede hacer, más que alguna cuenta que se pueda adelantar aquí, por ejemplo, se nos va el número cuántico J. Recuerden que ahora los J que están aquí en la vuelta son el número cuántico J, ¿sí? Recuerden que la constante de intercambio J sub IJ, esa quedó metida, digamos, en el término de campo medio, es decir, está metida aquí adentro, ¿sí? Bien, entonces desarrollando esto, podemos despejar ahora la magnetización, justamente podemos hacerla como el producto de la magnetización de saturación, M sub S, por J más 1, esto entre paréntesis, por G sub J, por magnetón de Bohr. Todo esto vamos a escribirlo así, para definir una constante ahora. Simplemente es separar términos, pero no mucho más que eso. Lo que vamos a definir ahora es a este parámetro que nos quedó aquí. Esto que está aquí lo vamos a definir como justamente esa temperatura crítica, estrictamente sobre lambda, ¿verdad? Esa temperatura crítica, o esa T sub C, es un parámetro que justamente depende de esas variables que están ahí encerradas en el círculo azul, ¿verdad? Fíjense que depende, entre otras cosas, de la magnetización de saturación, de J, del factor G, del magnetón de Bohr, de la constante de Boltzmann, pero también depende de el parámetro lambda, ¿verdad? Que no se olviden que tiene en cuenta, justamente como acabamos de decir, toda la información de las energías de interacción, de los J sub IJ y en definitiva todo el efecto de campo medio. Bien, definido esto, ahora podemos expresar entonces la magnetización de una manera un poco más sencilla. Y reordenando los términos, es decir, simplemente, por ejemplo, escribiendo esto de otra forma, para que se vea un poco más sencillo, podemos reescribirlo de esa forma, y aquí, haciendo alguna cuentita más, nos quedaría entonces que tenemos que T sub C, perdón, podemos sacar la magnetización primero, ¿sí? Hagamos eso. Perdón. Aquí tenemos que la magnetización, que está de un lado y del otro, la podemos sacar como para un mismo lado, digamos, en otras palabras. Esto nos va a quedar T sub C sobre T por la magnetización. Todo esto igualado a, se nos va el lambda de ese lado, y aquí sobrevive, digamos, queda un término de este tipo. Y nos queda el lambda. Con lo cual, ahora sí, podemos volver, hagámoslo aquí mismo, expresamos la magnetización ahora justamente como la T sub C que definimos previamente por el campo magnético por, nos quedaría la temperatura sobre lambda. Todo esto estaría multiplicado por 1 sobre 1 menos T sub C sobre T. Y reordenando nuevamente, nos encontramos con una expresión ahora sí un poco más sencilla, que es T sub C por el campo magnético, T por lambda. Aquí lo que podemos hacer es justamente hacer un poquito más de cuentas. Nos queda la temperatura arriba y nos queda T menos Tc, ¿sí?
Esta temperatura se nos va, como pueden ver ahí. Y ahora, en otras palabras, hagámoslo de este lado que está aquí, podemos llegar justamente a la expresión de la susceptibilidad. Recordemos que la susceptibilidad la definíamos como mu sub 0 por la magnetización sobre el campo magnético. Entonces, en este caso nos va a quedar mu sub 0 por la magnetización, que va a ser T sub C sobre lambda. Y aquí simplemente nos queda 1 sobre T menos T sub C. Se nos va la expresión de campo magnético. ¿Sí? Esto que está aquí se conoce justamente como la ley de Curie-Weiss. ¿Sí? Fíjense que tiene una similitud importante con la expresión que determinamos para el paramagnetismo, para la susceptibilidad paramagnética. ¿Sí? Dependía eso con el inverso de la temperatura. ¿Sí? Aquí sigue dependiendo con el inverso de la temperatura, pero tiene restado, digamos, esa temperatura crítica, que es justamente la temperatura de Curie, que va a ser la temperatura de transición entre lo que sería el estado paramagnético de un ferromagneto, que es justamente este que estamos describiendo en este momento. ¿Sí? Esta susceptibilidad es una susceptibilidad que no deja de ser una susceptibilidad paramagnética, pero para un ferromagneto, es decir, en condiciones en las cuales la temperatura es superior a esa temperatura T sub C, que es la temperatura de Curie o temperatura de transición ferromagnética. Bien, veamos ahora qué es lo que ocurre cuando precisamente estamos a esa temperatura de transición ferromagnética, a esa T sub C. ¿Sí? Obtengamos justamente la expresión de esa T sub C, ahora, digamos, haciendo un pequeño desarrollo. Recuerden que hace un rato la definimos simplemente a partir de unos parámetros del sistema, pero no la obtuvimos directamente de las ecuaciones. ¿Sí? Recordemos que en una primera discusión que hicimos cuando encontramos la expresión para la magnetización para un ferromagneto, ¿sí? Básicamente a campo magnético cero, ¿sí? Habíamos desarrollado, digamos que bueno, la magnetización en realidad la podemos expresar, ¿sí? Esto sí es no solamente a campo magnético cero, ¿sí? Como el producto de la magnetización de saturación por la función de Brillouin evaluada en el parámetro I. Pero lo que sí habíamos encontrado era que a campo magnético cero podíamos expresar, digamos, la magnetización mediante una ecuación que depende linealmente de I, ¿sí? Con una pendiente, ¿sí? Que está relacionada a la temperatura. ¿Sí? Recuerden que habíamos discutido esto para diferentes temperaturas, cualitativamente lo habíamos hecho, ¿sí? Ahora vamos a hacer una pequeña cuenta para ver justamente efectivamente el valor de esa T sub C. ¿Sí? Entonces, bien, lo que vamos a hacer justamente es recordando la expresión, o mejor dicho, la representación gráfica de la función de Brillouin. Recordemos que esa expresión básicamente tiene una forma que justamente a valores de I pequeños se puede aproximar una recta, ¿sí? Justamente va a ser lo que vamos a desarrollar ahora, ¿no? Vamos a de alguna manera encontrar el valor de la temperatura que iguala estas dos pendientes, ¿sí? Esto sería la T igual a T sub C. Entonces, como les decía, a valores de I relativamente pequeños, ¿sí? Recordemos que justamente la función de Brillouin se puede aproximar a
era j más 1 sobre 3j por la variable i, ¿verdad? Si aproximamos al primer término de Taylor. ¿Sí? Esto vamos a ponerle aproximado aquí. ¿Sí? Digamos que esto es para i tendiendo a 0. Y lo único que tenemos que hacer es justamente igualar ahora las dos pendientes. ¿Sí? La pendiente de la función de Brillouin, a i pequeños, con justamente la recta evaluada en la temperatura crítica que queremos obtener. Que es lo que vamos a hacer aquí, ¿verdad? Fíjense que si tenemos que t es igual a esa t sub c que queremos encontrar, la magnetización va a ser igual a kBt sobre G sub j, magnetón de Bohr, j lambda, por esa i. ¿Sí? Entonces, igualando las dos pendientes, fíjense que tenemos dos ecuaciones lineales, vamos a justamente despejar ahora el valor de esa t sub c. Vamos a tener que m sub s, perdón, por esto que está aquí, ¿sí? Solo la pendiente, va a ser igual a este término evaluado ya directamente t sub c, aquí luego me faltó la t sub c, g, factor g de la d, magnetón de Bohr, j y lambda. Entonces a partir de esa ecuación podemos despejar justamente el valor de t sub c, sencillamente, que va a venir dado por la siguiente expresión: G sub j, magnetón de Bohr, j lambda, nos va a quedar esto por j más 1, magnetización de saturación, todo sobre 3 j por constante de Boltzmann. ¿Sí? Fíjense que aquí se va una j y nos queda justamente la expresión que habíamos definido hoy en función de los parámetros. ¿Sí? Simplemente a modo de hacer una breve discusión más acerca de esta temperatura de transición en particular. Cuando nosotros estamos justamente a esta temperatura de transición, uno puede volver a la expresión de la magnetización que tenemos en función de la función de Brillouin. No vamos a desarrollar las cuentas, pero sí o sea, se puede obtener una expresión ahora para la magnetización en esa temperatura en particular, ¿sí? Eso recordemos que lo podemos, lo debemos en realidad a esa función de Brillouin. Recordemos que ahora la i, la expresión de i, ¿verdad?, venía dada por G sub j, magnetón de Bohr, j por el campo magnético externo sumado al campo medio o campo molecular por kBt, ahora igualado a la constante, perdón, a la temperatura de transición, justamente. ¿Sí? Entonces con esta expresión lo que se puede hacer es aproximar esto, ¿sí? Solamente le voy a mostrar cómo llegar. No nos va a interesar desarrollar toda la cuenta, pero aquí la única cuestión que debemos tener en cuenta es que vamos a aproximar al segundo término de Taylor, ¿sí? Que básicamente la expresión de Brillouin va a quedar, vamos a hacerlo aquí. Recuerden que este es el primer término, 3j con la variable i, y el segundo término va a ser una constante, aquí, llamémosle a, por i al cubo. ¿Sí? Esto obviamente va a tener más términos que no nos van a interesar en este caso, pero vamos a cortar ahí la función de Brillouin. ¿Sí? Justamente si cortamos ahí la función de Brillouin, a lo que quería llegar con esto es que vamos a llegar justamente a una expresión de la magnetización, ¿sí?, que de alguna manera es directamente proporcional, pongamos aquí, a el campo a la 1/3, ¿sí? Sería proporcional a la raíz cúbica del campo magnético,
¿sí? Aquí voy a hacer una aclaración para llegar a esta expresión que está aquí. Vamos a, en algún momento, aproximar, digamos, o a suponer, mejor dicho, que estamos trabajando a campos magnéticos pequeños, ¿sí? Eso es algo que de alguna manera deja en evidencia el gran peso que tiene justamente el campo magnético medio que le hacen. Recuerden que eran esos J vecinos sobre un átomo, ¿sí? Producto de la energía de interacción ferromagnética, ¿sí? Ese campo asociado a esa energía de interacción ferromagnética usualmente es mucho mayor que el campo magnético, ¿sí? Esto vale la pena aclararlo ahora, porque de hecho nos va a servir para encontrar otras expresiones después, más adelante. Hablemos cuantitativamente de que esas energías de interacción ferromagnética, de alguna manera pesadas en el término lambda m o campo medio, recuerden que es exactamente la misma expresión, son del orden de los miles de Tesla, ¿sí? Para ferromagnetos clásicos, digamos. Y los campos magnéticos que usualmente se trabajan a estas, digamos, temperaturas para obtener justamente expresiones de magnetización en función de temperatura, justamente deben ser campos magnéticos pequeños para que se cumpla esta relación que tenemos aquí, ¿sí? Recuerden que esta relación es únicamente válida para cuando la temperatura es igual a la temperatura crítica, ¿sí? Quizás sea un poco más interesante ver lo que sucede ahora justamente a temperaturas menores a esa temperatura T sub C, a esa temperatura crítica. Justamente volvemos a nuestra expresión, ¿sí? De magnetización en función de la función de Brillouin, ¿sí? Esto es genérico, esto se cumple siempre. Recordemos que I va a ser igual a GJ, magnetón de Bohr, por J, por campo magnético, lambda m sobre kBt. Bien, entonces lo que vamos a hacer es determinar para algún caso particular, y después vamos a ver cualitativamente cómo quedan los otros casos, la expresión ahora para la magnetización en función de la temperatura, ¿sí? Recuerden que obtuvimos la expresión de la magnetización y de la susceptibilidad también para temperaturas mayores a la T sub C, ¿sí? En el cual decíamos que este ferromagneto se comporta como un paramagneto, digamos, está por encima de esa transición. Veamos ahora qué es lo que pasa con la temperatura inferior, ¿sí? Y veámoslo para un caso particular, que justamente seguimos considerando que tenemos un número cuántico L igual a 0, con lo cual asumimos que ese J va a ser igual a S y va a ser igual al caso particular de un medio, ¿sí? Esto lo vamos a tener como caso particular ahora, ¿sí? Pero antes incluso de desarrollar esa expresión, veamos justamente qué es lo que se cumple en realidad para todos los casos. Que es lo siguiente. Tenemos que, bueno, esto podemos pasarlo dividiendo si quieren o como gusten, en realidad no cambia mucho. Sí, esto va a ser igual a la función de Brillouin evaluada en la variable i, ¿sí? Si tenemos que el S es igual a un medio, ¿sí? Fíjense que ahora conocíamos una expresión justamente para el paramagnetismo, para el caso particular de S igual a un medio, ¿sí? ¿Se acuerdan que la función, en realidad la función de Brillouin, o ni siquiera la llamamos como función de Brillouin, la hicimos en un caso aparte, ¿sí? Pero no es otra cosa que la función de Brillouin evaluada a este valor de J, o en este caso J igual S, tenía una expresión que era tangente hiperbólica, ¿sí? Justamente de, bueno, acá ya sustituyamos la variable i, ¿verdad? Que va a ser, vamos a copiar textualmente la expresión que tenemos aquí, ¿sí? Si bien esta expresión se cumple específicamente para S igual a un medio, o J igual a S igual a un medio,
Ustedes pueden obtener una expresión, ¿sí?, para cualquier j, ¿sí?, a partir de la función de Brillouin, o simplemente haciendo la sumatoria de los factores de Boltzmann con la función de partición, ¿sí? Calculan el valor medio ahí de la magnetización y pueden obtener una expresión para otro valor de j, ¿sí? Nosotros vamos a hacerlo ahora para solamente j igual s igual 1/2. Entonces aquí lo que vamos a hacer es justamente usar la aproximación que discutimos recién, que es que justamente vamos a aproximar, digamos, eso. Vamos a tener únicamente en cuenta la energía de interacción ferromagnética. Si vamos a de alguna manera decir que el campo medio pesa mucho más que el campo magnético externo, ¿sí? Recuerden que hay varios, por lo general se cumple que hay varios órdenes de magnitud de diferencia entre ellos, ¿sí? Entonces vamos a justamente hacer esta aproximación, que no es otra cosa que decir que tenemos, en otras palabras, campos magnéticos externos pequeños, ¿sí?, o despreciables. Si hacemos esta aproximación, fíjense que ahora esta tangente hiperbólica me va a quedar solamente dependiendo del término de justamente de la magnetización, de lambda por la magnetización. ¿Sí? Nos queda este término que está aquí. Bien, entonces aquí lo que podemos hacer es, recordando la expresión de la T sub c, que vamos a anotarla por aquí. T sub c, si ustedes recuerdan, la hicimos hace unos minutos. Tiene una expresión de este tipo. Entonces lo que vamos a hacer es reescribir lo que tenemos en esa tangente hiperbólica, en función justamente de esa T sub c. Reescribiendo eso, vamos a llegar a una expresión, ¿sí?, que va a ser la siguiente. Va a ser la tangente hiperbólica. Y ahora fíjense que tenemos algunos términos que aparecen en la temperatura de transición crítica, ¿sí? Vamos a hacer aparecer entonces, abramos paréntesis grande aquí, vamos a hacer aparecer explícitamente la temperatura de transición vítrea en función de los parámetros que tenemos, ¿sí? Esto nos va a quedar, pongamos tentativamente T sub c sobre T, ¿sí? Fíjense que la temperatura ya está ahí abajo. Y ahora veamos cuáles son los parámetros que nos quedan, digamos, afuera de la expresión. Fíjense que los parámetros que no están en mi expresión son justamente la magnetización de saturación, ¿sí?, el término J más 1, y después tenemos que el factor de 3, que está aquí, tampoco está. ¿Sí? Entonces esos términos los agregamos para que me quede la expresión que tenía. Fíjense que básicamente ahí lo que me queda es que voy a tener un J más 1 que voy a tener que ahora poner en el denominador, ¿sí? Me quedé ese término, me quedaría la magnetización de saturación también en el denominador, y en el numerador ahora me va a aparecer el factor 3 que aparece multiplicando la constante de Boltzmann abajo, ¿sí? Entonces ahora simplemente lo que debo agregar, me estaba olvidando que la expresión tenía un J, ¿sí?, que no es producto de sustituir en la TC, sino que ya estaba ahí, de ese término J, ¿sí? Entonces fíjense que y además está faltando el término de la magnetización justamente, ¿sí? Fíjense que ahora, reordenando esta ecuación, nos va a quedar que esto va a ser la tangente hiperbólica de, simplemente reescribimos esto, y me va a quedar este término, ¿sí?, por que está aquí. ¿Bien? Fíjense que para el caso que no sustituimos aún, en el cual J es igual a 1/2 y es igual a S, ese término que está aquí me va a quedar 3 medios numerador y 3 medios en el denominador justamente, con lo cual ese término se me termina yendo.
¿sí? Entonces, aquí nos queda una expresión que simplemente se puede reescribir de esta forma para verla gráficamente luego, ¿sí? Esto se conoce como, pongámoslo así, dividido T sobre T sub C. Esto se conoce como magnetización reducida y temperatura reducida. Nombrémosla aquí porque la van a encontrar por algún lado, ¿sí? Como a veces le ponen M chica a esto y a esto le ponen T chica, ¿sí? M chica sería la magnetización reducida y T chica sería la temperatura reducida. Básicamente están normalizadas, en otras palabras, la magnetización está normalizada por la magnetización de saturación y la temperatura está normalizada por la temperatura de transición ferromagnética, la temperatura crítica. Entonces ahora simplemente me queda una dependencia que vamos a graficar. ¿Sí? Justamente vamos a graficar T sobre 3 sub C y M sobre M sub S. ¿Sí? Si graficamos eso para este caso particular, recordemos, vamos a tener una expresión de este tipo. ¿Sí? Esto es cuando vale 1 aquí y 1 aquí, es decir, que aquí estamos en la transición, en la temperatura de transición crítica, y que este valor que está aquí corresponde a la magnetización de saturación. ¿Sí? Pero como estamos graficando las variables reducidas, no son directos, ¿sí? Sería cuando la relación entre ellos es 1. Esto se cumple para cuando J es igual a 1 medio. ¿Sí? Si ustedes desarrollan ahora esto nuevamente, ¿sí? Es decir, desde el inicio, encuentran una expresión para otro valor de J, ¿sí? que no va a ser exactamente ese tangente hiperbólico, no va a ser necesariamente ese mismo, va a ser otro, y trabajan con otro valor de J, van a encontrar que esa expresión, digamos, va a ir de alguna manera teniendo esta forma, digamos. ¿Sí? A medida que J va aumentando hasta J infinito, la expresión se puede graficar cualitativamente de esa forma que está ahí. ¿Sí? Y esta, en otras palabras, es justamente la expresión para la magnetización en función de la temperatura para ahora un ferromagneto cuando estamos en temperaturas menores a la temperatura crítica. ¿Sí? Recordemos que este modelo que está aquí sigue siendo un desarrollo aplicando el modelo de Weiss, del campo molecular de Weiss, ¿sí? Bien, entonces con esto culminamos de desarrollar hasta ahora lo que vamos a ver del modelo de Weiss para un ferromagneto. Bien, lo que tuvimos entonces aplicando el modelo de Weiss para temperaturas menores a la temperatura de transición ferromagnética nos permite de alguna manera tener una expresión para la magnetización o magnetización reducida en función de la temperatura. Vale la pena destacar que esta expresión no es del todo válida, para temperaturas que sean mucho menores a la temperatura T sub C, es decir, temperaturas que ya tienden al cero absoluto de temperatura, ¿sí? a temperatura igual 0 Kelvin. En esta región de temperaturas muy bajas ya debemos considerar otro tipo de fenómenos que justamente es considerar que ahora todos los espines alineados ferromagnéticamente se van a comportar análogamente a cómo se comportan los fonones en un sólido, ¿sí? Y eso se conoce con el nombre justamente de magnones, ¿sí? Se puede hacer un desarrollo justamente aplicando estos conceptos para temperaturas cercanas al cero absoluto, como les decía, que de alguna manera nos terminan dando una dependencia con la temperatura a la 3 medios, ¿sí? Ese desarrollo no lo vamos a desarrollar aquí, a esas cuentas. Si tienen curiosidad, pueden consultarlo
material de consulta o en bibliografía. Básicamente con esto vamos a culminar lo que refiere al ferromagnetismo, ¿sí? Lo que vamos a pasar a ver ahora es justamente el antiferromagnetismo, ¿sí? De alguna manera lo que vamos a hacer es justamente extender el modelo de Weiss ahora al estudio del antiferromagneto, ¿sí? Básicamente se puede justamente extender este modelo considerando que ahora lo que vamos a tener son subretículos ferromagnéticos que se acoplan antiparalelos entre sí, ¿sí? Básicamente si los dos subretículos tienen igual magnetización y como los dos son infinitos y están antiparalelos, ahora lo vamos a ver mejor con un dibujo, vamos a tener un momento total cero, ¿sí? Y es justamente esa sería la condición del antiferromagneto, ¿sí? En el cual la magnetización es cero. En el caso de que las magnetizaciones de cada subretículo sea diferente, vamos a estar en presencia de un momento total no nulo, y eso lo que va a definir es un ferrimagneto. Lo que vamos a hacer a continuación es justamente calcular cuál es la dependencia ahora de la magnetización con la temperatura para un antiferromagneto. ¿Sí? Esto lo desarrolló Neal, como les decía, generalizando el concepto de campo molecular de Weiss que vimos para el ferromagneto. Ahora lo que vamos a hacer es asignarle a cada subretículo un campo molecular actuando sobre el otro subretículo en cuestión, y obviamente vamos a tener en cuenta que ahora la constante de intercambio J, sería la J sub IJ, va a ser negativa, que es justamente lo que refiere a intercambios de tipo antiferromagnético, ¿verdad? A su vez, vamos a definir que el parámetro lambda, ¿sí?, asociado al campo medio de cada subretículo, también va a tener signo negativo, ¿sí? A continuación, entonces, vamos a desarrollar justamente este concepto. Bien, veamos ahora un modelo para el antiferromagnetismo, perdón. En este caso vamos a extender el modelo de Weiss de ferromagnetismo, pero ahora aplicado a antiferromagnetismo, ¿sí? Para eso, como decíamos, vamos a considerar dos subretículos, ¿sí?, ferromagnéticos. ¿Sí? Vamos a considerar que están solapados, pero que esos dos subretículos a su vez están alineados antiparalelamente. Entonces, a partir de eso, lo que vamos a obtener es el retículo antiferromagnético, digamos. A modo de ejemplo, aquí lo estamos representando. Bien, entonces para de alguna manera extender el modelo de Weiss al antiferromagnetismo, vamos a definir justamente cómo serían ahora los campos medios que actúan sobre cada, en este caso, subretículo, ¿sí? El campo medio que va a actuar sobre el subretículo, digamos, en este caso apunta hacia arriba, que vamos a simbolizarlo de esa forma, viene dado por el campo medio que le realiza el subretículo que apunta antiparalelo a él, ¿sí? Entonces vamos a dejarlo escrito de esta forma así. Lo mismo va a pasar para el otro campo medio, ¿sí? El campo medio, ahora que de alguna manera sienten los momentos del subretículo que apuntan hacia abajo, va a venir dado por el efecto que le hacen los que
el momento magnético o la magnetización de los que apuntan hacia arriba. Bien, aquí simplemente ponemos ese signo de menos y el factor lambda, ahora en valor absoluto, ¿sí? Pero no debemos olvidar de que este lambda es un número negativo cuando consideramos interacciones antiferromagnéticas, ¿sí? Aparte, en este modelo también vamos a estar considerando, vamos a anotar por aquí, que el momento angular es nulo, con lo cual el número cuántico J y el número cuántico S van a ser iguales, ¿sí? Bien, entonces les decía que el signo de menos aquí, de alguna manera, lo que nos está diciendo es que, por ejemplo, la magnetización asociada a los momentos que apuntan hacia abajo, ¿sí? Cuanto más negativa sea, ¿sí? Más positivo va a ser el campo medio que siente el subretículo azul. Y lo propio va a pasar cuanto más positivo sea la magnetización del subretículo azul, de los que apuntan hacia arriba, más negativo va a ser el campo medio que sienten el subretículo rojo, que es lo que apuntan hacia abajo, digamos de esquema. Bien, entonces ahora vamos a simplemente expresar en función de la ecuación de Brillouin que venimos utilizando no solo para ferromagnetos, sino también para magnetos. En este caso para cada subretículo, ¿sí? Y antes que eso, vamos a definir obviamente lo que acabamos de representar aquí con un esquema, y es que la magnetización total de este antiferromagneto va a ser la suma de la magnetización del subretículo azul, de espines que apuntan hacia arriba, digamos en el dibujo, más la suma de la magnetización del subretículo que apunta hacia abajo, ¿sí? Entonces con esto, y a partir de la ecuación de Brillouin, como decíamos, podemos escribir para cada término cómo nos quedaría la magnetización up y la magnetización down, digamos, si quieren verlo así, de cada subretículo. Para esto entonces vamos a evaluar la función de Brillouin en nuestra variable i, análogo al caso del ferromagnetismo, con la única diferencia de que ahora el efecto de campo medio sí tiene un signo negativo. Todo esto sobre constante Boltzmann por temperatura, sería el primer término. Y después vamos a tener la función de Brillouin evaluada, bueno, de vuelta en el mismo término, pero ahora del otro subretículo. Bien. Bien, entonces ahora lo que debemos hacer, bueno, primero que nada simplemente esa va a ser nuestra expresión para la magnetización general, ¿verdad? Es decir, que se cumple siempre. Lo que vamos a ver es qué es lo que pasa en el caso particular en el cual estamos a temperaturas mayores, a una temperatura crítica ahora, que se va a llamar la temperatura de Néel, ¿sí? Que es análoga a la temperatura de Curie para el ferromagnetismo. ¿Tá? Con esto estamos diciendo que el factor térmico de la constante de Boltzmann por la temperatura está pesando más que el factor, digamos, de la energía magnética del sistema, ¿sí? Análogo a como estudiamos el régimen paramagnético en un paramagneto y cuando estudiamos el régimen paramagnético en un ferromagneto. Entonces, para este caso, dicho esto, lo que podemos hacer es aproximar la función de Brillouin al primer término de Taylor. ¿Sí? Estamos trabajando con la variable, digamos, cuando tiende a cero, en otras palabras. Bien, aquí recordamos que I es el término que acabamos de definir.
que va a ser para cada subretículo, digamos, dependiendo de qué caso sea, ¿sí? Bien, y simplemente ahora trabajamos entonces con esta aproximación para obtener, como les decía, la magnetización a temperaturas relativamente altas o por encima de esa temperatura crítica. Entonces volvemos a la ecuación de magnetización y ahora la función de Brillouin la sustituimos por justamente el primer término de Taylor, que va a quedar dado por el siguiente término. Aquí copiamos nada más la variable i y va a quedar sumado al otro término, que es análogo, pero para el otro subretículo. Entonces, ahora con esto lo que podemos hacer es simplemente tener en cuenta, recordar, que la magnetización total va a ser la suma de la magnetización de los dos subretículos, ¿sí? Entonces, cuando sumamos estas dos ecuaciones, nos va a quedar lo siguiente. Nos va a quedar este término. En otras palabras, podemos ir sacando factores comunes aquí. Nos quedaría esta expresión. Esto KBT. Y nos va a quedar sumado los dos términos. Fíjense que nos queda dos veces el campo magnético externo menos el valor absoluto de lambda por la suma de la magnetización de los dos subretículos. Fíjense que este término que está aquí es la magnetización del antiferromagneto, ¿verdad? Que lo consideramos como justamente la suma de la magnetización de ambos subretículos. Entonces, reordenando los términos, nos queda lo siguiente. De Boltzmann, pasamos la temperatura para este otro término para que se vea un poco más claro. Y aquí, análogamente a como hicimos en el caso del ferromagnetismo, tenemos esta constante que está aquí, que la vamos a llamar T sub n sobre, sería el valor absoluto de lambda, ¿sí? Que sería análogo a la temperatura de Curie. En este caso se va a llamar la temperatura de Nil. Sí, justamente va a ser la temperatura según la aproximación de campo medio, va a ser la temperatura de transición del régimen paramagnético al régimen antiferromagnético. Estrictamente, a veces la temperatura de transición no cumple estrictamente este modelo, pero digamos que eso no lo vamos a discutir en el curso. Ahora simplemente reordenamos los términos habiendo definido justamente ese parámetro T sub n como temperatura de Nil, y nos queda reordenando lo siguiente. Nos quedaría aquí, pasando este término para el otro lado. Nos queda esto que está aquí por un lado, separando las variables. Nos queda este término por un lado y este término por aquí. Con lo cual, despejando finalmente la magnetización,
nos queda el siguiente término, que reordenando nos va a quedar una expresión que luce de la siguiente forma, ¿no? Fíjense que esta es una expresión análoga a la expresión de ferromagnetismo. Sí, ahora tenemos un factor de 2 que apareció ahí, que la única diferencia que tiene eso es que estamos considerando la suma de dos subretículos, ¿sí? Por eso queda ese factor de 2 ahí, multiplicado, pero es una constante que no influye. Y pasamos ahora a la susceptibilidad, aplicando la definición, que nos va a quedar la siguiente expresión. Este término ahora va a ser independiente justamente del campo magnético externo. Queda así, todo sobre T más Tn. ¿Sí? Entonces, con esto llegamos a la expresión final para el antiferromagnetismo. El caso de temperaturas menores, vamos a simplemente estudiarlo cualitativamente. Y básicamente se puede separar en dos casos, digamos. Un caso sería aquel en el cual el campo magnético externo se aplica paralelo a la dirección en las cuales están la magnetización de ambos subretículos. Si bien apuntan en sentidos opuestos, si el campo magnético apunta en la dirección de ambos magnetizaciones de cada subretículo, básicamente lo que va a suceder es que lo que se espera es que justamente la susceptibilidad al cero absoluto de temperatura sea justamente nula, ¿sí? Y básicamente lo que va a suceder es que se va a pasar de un valor de susceptibilidad justamente dado por la temperatura de Nil, la expresión va a decaer simplemente a cero. ¿Sí? No haremos mucho más observaciones respecto a ello, ahora discutimos gráficamente esto. El otro caso es considerar que el campo magnético incide perpendicular a justamente las direcciones de las magnetizaciones. En ese caso, las magnetizaciones de alguna manera pueden, digamos, es más fácil, por decirlo en otras palabras, es energéticamente más viable, que esas magnetizaciones puedan tener un pequeño canting, digamos, es decir, que se separen un cierto ángulo. ¿Sí? En realidad son el ángulo de apartamiento de su dirección original es relativamente pequeño, ¿sí? Pero de ahí se puede desarrollar una expresión simple, muy simple para la susceptibilidad, que de hecho es independiente de la temperatura, ¿sí? Es una susceptibilidad constante. Con lo cual, finalizando, digamos, con esta parte, podemos ver esto que es bastante interesante, en el cual se ven gráficamente algunas de las cosas que estuvimos viendo. ¿Sí? Primero que nada, vemos ahí en el primer recuadro la respuesta paramagnética, ¿sí? Dada por justamente un paramagneto. ¿Sí? Recordemos que aquí está graficado el inverso de la susceptibilidad. ¿Sí? Con lo cual, si graficamos el inverso en función de la temperatura, tenemos justamente una constante, una dependencia lineal cuya pendiente, ¿sí? Es una constante que viene dada por el parámetro, los parámetros que definimos para el paramagneto. ¿Sí? Bien, para el caso del ferromagneto, ¿sí? Recuerden que obtuvimos una expresión para la susceptibilidad que también era análoga a la expresión del paramagneto, con la diferencia de que la temperatura ahora no, digamos, el denominador de esa susceptibilidad tenía
la temperatura menos la temperatura crítica de transición ferromagnética, ¿sí? Por debajo de esa temperatura vimos una ecuación para la magnetización, en particular para la magnetización reducida del sistema en función de la temperatura, ¿sí? Por eso no está graficado aquí. Y aparte discutimos el hecho de que para temperaturas muy bajas el método de Weiss no es válido, ¿sí? Bien, para el caso de el antiferromagnetismo, de vuelta, tenemos ahora para temperaturas superiores a la temperatura de transición, que en este caso es la temperatura de Nil, el inverso de la susceptibilidad ahora con la temperatura nos da una recta, y por debajo de la temperatura aquí están graficados, ¿sí? De vuelta cualitativamente los dos casos que vimos, ¿sí? El caso de la susceptibilidad para un campo aplicado perpendicular, en el cual tenemos una susceptibilidad constante, independiente de la temperatura. Y en el caso de que sea paralelo, ¿sí? Que tiende, digamos, ahí tiende a infinito porque está graficado el inverso, ¿sí? Habíamos dicho que eso va a tender a cero. Y justamente porque es un antiferromagneto. Bien, y por último tenemos un cuadro aquí que es un ferrimagneto, que es un caso un poco más complejo, que no vamos a estudiar en el curso, pero que es un caso particular justamente del antiferromagnetismo. Bien, el antiferromagnetismo básicamente hay diferentes tipos de arreglos antiferromagnéticos. No se queden con la idea de que simplemente son dos subretículos, digamos, ideales como los que acabamos de modelar, ¿sí? En los sólidos, ¿sí? Dependiendo de la estructura que tengan, el ordenamiento antiferromagnético más probable por lo general es el llamado de tipo G, pero no exclusivamente. En este tipo de casos, recuerden que habíamos visto que habían gran cantidad de compuestos, en particular aquellos que tienen interacciones magnéticas mediante intermediarios, es decir, interacciones de superintercambio. Típicamente son óxidos metálicos. Básicamente aquí las interacciones de antiferromagnéticas, se dan a través de esos átomos de oxígeno, ¿sí? Recuerden que habíamos discutido esto en términos de las energías de los estados posibles de un ferromagneto y un antiferromagneto, ¿sí? Es mucho más probable para un compuesto que no tenga valencia mixta que sea antiferromagnético, ¿sí? Si está mediado es decir, si su mecanismo de intercambio es indirecto, ¿sí? Bien, y aquí tenemos justamente gráficamente algunas de las varias posibilidades que tenemos de antiferromagnetismo. Les decía que las más clásicas son las tipo G, en las cuales ahí los signos de más y de menos indican spin up y spin down respectivamente. Bien, y para finalizar, veamos cómo nos quedan las curvas de magnetización en función de temperatura para los casos que estudiamos, ¿sí? Para el caso de paramagnetismo, antiferromagnetismo y ferromagnetismo, ¿sí? Con las temperaturas de transición en el caso del ferromagnetismo, llamada temperatura de Curie o T sub C. Para el antiferromagnetismo, la temperatura de transición o temperatura de Nil. Y finalmente aclarar que hay algunos sistemas que no exhiben una transición de fase definida, ¿sí? Entre un estado paramagnético y un estado ferromagnético o antiferromagnético, sino que por debajo de una cierta temperatura que se llama temperatura de congelamiento, exhiben ciertas zonas que sí tienen orden magnético y zonas que no lo tienen, ¿sí? Análogo a un sistema vítreo, ¿sí? En este caso estamos hablando de lo que se llaman vidrios de spin, ¿sí? Es un caso particular de un estado metaestable que obviamente no tiene las características de ordenamiento magnético a largo alcance que sí exhiben los ferromagnetos o los antiferromagnetos.